Ocurrida a finales de 1937 durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la masacre de Nankín se ha convertido en un trágico episodio que ha dejado una profunda huella en la historia. En un periodo de 6 semanas, el ejército imperial japonés llevó a cabo una serie de crímenes de guerra extremadamente violentos y atroces, sorprendiendo al mundo por su brutalidad, y que aún hoy en día siguen siendo objeto de debate. Vamos a hablar de la masacre de Nankín. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 118, la masacre de Nankín. Esto es horrible, cabrón. Ajá. Este es probablemente de los contenidos más fuertes que nos hemos encontrado a la hora de preparar episodios para cosas muy importantes. Curiosamente, esto está siendo grabado durante el conflicto que existe ahorita en Israel. Que está comenzando, sí. Y esto no está, o sea, no es que estaba pautado, no es que pautamos esto por eso, sino no, coincidió. Esto coincidió. Ya estaba, exacto, esto ya estaba en agenda para nosotros hacer un episodio de Nankín. A propósito de los contenidos que estuvimos leyendo cuando hicimos el episodio de Japón hace varias semanas atrás, luego hicimos el episodio de la división del placer nazi, donde contamos acerca de las mujeres de Consuelo, y esto inevitablemente pues nos lleva a ahondar dentro de la masacre de Nankín. Pero yo quisiera agradecer a Diana, a nuestra Dianita muy importante, quien fue una piedra angular en la preparación de este episodio, porque ella realizó una investigación muy buena y basándonos en su investigación, pues vamos a narrar algunos hechos bastante fuertes. Fíjense, esto, yo como súper fanático que soy de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de esto se habla muy poco. De esto se habla muy poco. Y hasta el sol de hoy hay algunos japoneses que dicen, no fue tan grave, no fue así. No, dicen, eso no ocurrió. Pero hay algunos que dicen, eso fueron algunos soldados que se volvieron loquitos, eso no fue como una política de Estado. Pero bueno, vamos a comenzar dándole las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect Piso BE y WeConnect Piso DO. Ubicados en Santo Domingo y en Caracas. En Santo Domingo en el Blue Mall y en Caracas en el Centro Lido. Mira, decimos que vamos a estar ahí el próximo miércoles. Sirve decir, estaremos el próximo miércoles. Bueno, si ustedes escuchan este episodio, el momento de su estreno, que esto va a salir, ¿cuándo? Hoy o mañana, 13 de octubre de 2023. El 18 de octubre de 2023, que cae miércoles, vamos a estar... debimos haber hecho algo de Colón. No. ¿Por qué? No, porque me gusta más la masacre de Nankín. Lo de Colón es... Eso lo vamos a dejar para otro episodio. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo unas opiniones súper impopulares en torno a Colón. A mí Colón me caía simpaticísimo. ¿Te caía simpaticísimo? Sí. Sí, a mí también. Por eso no vamos a hacer el de Colón hoy. O sea, porque hoy es un día que ha cambiado en la historia y antes uno, cuando era pequeño en la escuela, uno celebraba el 12 de octubre el descubrimiento de América. Pero vamos a estar claros. Estaban los que se vestían de indiecitos, estaba el que se vestía de... Es más, yo fui Rodrigo de Triana en un acto escolar, el que gritaba tierra a la vista, que probablemente era un delincuente. Pero Colón es un tipo que agarró, enamoró a la reina. Sí. Le sacó un pocote de reales. Claro. Se montó en un barco sin saber hacia dónde Carrizo se estaba dirigiendo. Él creía que iba a la India. O sea... Montó ese poco de bandidos en el barco y dijo, bueno, muchachos, vámonos. ¿Tú sabes quién hubiese sido un buen Colón? ¿Quién? O sea, si haces una película, ¿Quién? Nicolas Cage. Ya estaba pensando eso. O sea, cuando tú lees más o menos la personalidad de Colón, era como un Nicolas Cage. Era como un Nicolas Cage genovés. Y muy antiguo. Bueno, pero es que no sé de dónde viene la familia Coppola, capaz. Son bueno, de por verdad, allá. Recordemos que Nicolas Cage es Coppola. Exacto, es de origen italiano. Él tiene, ¿no le has visto las manitos? Nueva teoría conspirativa. Señor. Colón era la familia de Nicolas Cage. Miren, olviden todo esto que acaba de pasar. Nosotros vamos a estar el 18 de octubre en WeConnect en un conversatorio que va a estar genial que se llama Vinos y Podcast. Qué maravilla. Y eso es perfecto. Exacto. Vamos a tomar podcast y vamos a hablar de vino. Vamos a hablar de vino. Más o menos, es una cata de podcast con un poco de vino en el medio. Vamos a contarles acerca de los orígenes de cosas muy importantes, algunas anécdotas, vamos a transmitir en vivo, pero quienes quieran acercarse y estar allá con nosotros y compartir en presencialmente, pues escríbanos un mensaje directo @cosasmuyimportantes en Instagram.
Ustedes nos escriben, nosotros los anotamos porque esto va a ser en Caracas, en el Centro Lido, el próximo miércoles 18, podcast y vino con cosas muy importantes. Esto va a ser como al final de la tarde, es after office, va a ser tipo 5 de la tarde. Exacto. Bueno, vamos a arrancar. Ahora sí. Nuestros mecenas los queremos mucho. Sí, los queremos mucho y les prometemos un episodio sin censura para los quienes nos acompañan desde Patreon. Este episodio es fuerte, este episodio tiene... Estamos agarrando fuerza para Sí, arrancar. exacto, estamos haciéndonos los locos. Tienen algunos, ¿sabes cuando entras al mar de a poquito? Exactamente. Porque está frío, bueno, es más o menos eso. Este episodio va a tener algunos relatos bastante fuertes. Estamos considerando omitir algunas informaciones, pero nuestros amigos de Patreon pues van a poder disfrutarlo sin censura. Así que bueno, si ustedes quieren meterse en Patreon para poder escucharlo, suscríbanse a cualquiera de nuestros planes desde $3 mensuales, patreon.com/cosas muy importantes. Fíjate, a menudo es eclipsada por los horrores del Holocausto, la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que estalló apenas 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando entre el 36 y 37. Marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Detrás del velo oscuro de estos acontecimientos se desencadenaron actos de terrible violencia y atrocidades que rivalizaban en su brutalidad y perversidad con todo lo que ocurrió posteriormente en Europa. Miren, en julio de 1937 Japón aprovechó una serie de sucesos para acelerar las intenciones que tenía de conquistar China. La explosión de las vías del ferrocarril de Manchuria, la creación del protectorado japonés Manchukuo, y la batalla del puente Marco Polo, que fue decisiva, fueron algunos de los eventos que impulsaron a Japón a capturar la capital china de entonces, que era Nankín. Sí, las fuerzas japonesas lograron romper todas las defensas de la ciudad y exigieron la rendición de su oponente, advirtiendo que no tendrían piedad. Y así fue. Ante la negativa a ceder ante las demandas japonesas, ambos bandos se enfrentaron a una sangrienta batalla, que finalmente fue ganada por los japoneses. Sin embargo, el final de la lucha estaba lejos de llegar, ya que lo que siguió fue una barbarie total de 42 días, que incluyó ejecuciones, violaciones, torturas, asesinatos y cualquier cantidad de porquería que usted se les pueda imaginar. Sí, señor. Esta barbaridad que se desató sobre Nankín dejó una marca indeleble en la historia y continúa horrorizando al mundo en la actualidad. Cuando uno revisa este episodio, del que no se habla mucho, como bien decía Capo al principio, uno se horroriza hoy en día. Ok, pero ¿cómo llegamos a la masacre de Nankín? Fíjense, debido a la política que tenía Japón a finales del siglo XIX, una política de expansión, se estaba buscando tomar más territorios. Esto sucedió hacia finales del siglo XIX, ocurrió la primera guerra chino-japonesa. Y la tensión que había en todo el continente asiático prácticamente la podía sentir. Incluso después del triunfo de Japón sobre el imperio zarista, esto ocurrió en la guerra ruso-japonesa, esto fue entre 1904 y 1905, los gobiernos de China y Japón ya habían tenido enfrentamientos a menor escala, inclusive hubo una cantidad de incidentes que no se dieron a conocer. Difundieron demasiado, ¿no? Es que recuérdate que eso es una cultura muy cerrada. Sí, exacto, ellos son muy herméticos. De hecho, lo que sucedió precisamente en Nankín es que ellos se fueron a la tumba con ese secreto. Mira, el 18 de septiembre de 1931, en la península de Manchuria, una sección de las vías de un ferrocarril que proporcionaba recursos a Japón fue destruida con dinamita. En ese momento el gobierno japonés atribuyó este incidente a las fuerzas militares chinas, alegando que fue un acto de sabotaje. O sea, había tensión entre ellos. Ahora, con esta excusa, Japón tomó posición en varios sectores de Manchuria para controlar la zona, creando en el año siguiente, en 1932, el estado de Manchukuo, que era un protectorado japonés. Pero bueno, más tarde se descubrió que el ataque fue perpetrado por nacionalistas japoneses como una excusa, un pretexto para que ellos pudieran invadir China. Eso fue un montaje. Sí, parecido a lo que ocurrió en Vietnam. Ajá. Que estaba el buque japonés y le tiraron unas bombas de agua. Y ¡ay, nos atacaron!
atacaron. Bueno, eso fue más o menos así. Ujú. Fíjate, el plan de invasión japonesa ya estaba trazado y aprovecharon los enfrentamientos internos en China entre las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek y los soldados comunistas de Mao para atacar en el momento oportuno. Pero fue el incidente del puente de Marco Polo que ocurrió el 7 de julio de 1937, el desencadenante de la parte más brutal de esta Segunda Guerra Chino-Japonesa que duró entre el 37 y el 45. Por cierto que leí algo curioso acerca de Marco Polo. Él escribió todo en la cárcel. ¿Marco Polo? Sí, Creo que sí, él lo escribió casi todo en la cárcel. sí. Pero bueno, aquí estoy hablando del incidente del puente Marco Polo. Bueno, pero sí, ¿Te es que acordaste? ya va, si no nos desviamos, no somos cosas muy importantes, por Dios. O sea, Pero bueno. es que qué gracia tiene ir del punto A al punto B. Es verdad, es verdad. Pero mira, vamos a continuar con el incidente del puente de Marco Polo, porque realmente este fue como el detonante mayor, ¿no? En este incidente, las tropas del Ejército Nacional Revolucionario Chino se enfrentaron directamente con las tropas del Ejército Imperial Japonés. Y ninguna de estas personas, señores, jugaba carrito. O sea, aquí fue donde realmente se prendió. Exacto, se prendió. A partir de este momento, Japón se lanzó con determinación a conquistar la zona norte y este de China, con el objetivo de dominar la ciudad de Nankín. Las ciudades como Shanghái, Qingdao, Cantón, Tianjin, Pekín cayeron bajo el poderío japonés, pero fue en Nankín donde se vivió realmente la pesadilla. Ante el avance japonés hacia Nankín, el 1 de diciembre de 1937, las autoridades chinas comenzaron los planes de reubicación de la ciudad. Se estableció una zona de seguridad administrada por los Estados Unidos, con un comité dirigido por el empresario alemán John Rabe, Exactamente. con el objetivo de proteger a los civiles chinos y extranjeros que vivían en la ciudad. Mira, de John Rabe deberíamos después hacer como un episodio, porque este es como una especie de Schindler de por allá. Sí. Es impresionante lo que hizo este señor. A ver, a pesar de estas medidas, los japoneses continuaron avanzando hacia la ciudad y el 9 de diciembre la alcanzaron realmente sin muchas dificultades. Le exigieron la rendición debido a la superioridad del ejército imperial japonés. Y aunque la defensa de Nankín fue derrotada, el comandante Tang Sheng-si decidió adoptar una estrategia de desgaste para así poder debilitar a las tropas japonesas. El comité de la zona de seguridad de Nankín hizo todo lo posible para convencer al gobierno chino de retirar a sus soldados y establecer un armisticio de 3 días para evitar más derramamientos de sangre. Sin embargo, el gobierno nacional chino, liderado por Chiang Kai-shek y respaldado por las fuerzas militares chinas, mantuvo su plan inicial. Mira, aunque el alto mando militar japonés aseguraba que su objetivo eran los militares enemigos y no los civiles, ignoraron el establecimiento de la zona de seguridad y esta gente atacó sin piedad a las tropas chinas mientras avanzaban, ¿no? El 11 de diciembre de 1937, las fuerzas chinas se negaron a rendirse y continuaron defendiendo sus posiciones, y esto puso en peligro la zona de seguridad que estaba llena de civiles. Sí, la situación era tensa y el lanzamiento de granadas sobre los refugiados marcó el inicio de una de las tragedias más brutales del continente en tiempos de guerra. Ahora sí les vamos a narrar. Estos fueron los antecedentes, ¿no? De cómo estaban caldeados los ánimos, cómo se encuentran frente a frente estas tropas. Ahora, ¿qué fue la masacre de Nankín? Aquí viene lo más feo que yo he leído en cosas muy importantes. importantes. Sí. A pesar de que Matsui Iwane, el comandante de las fuerzas expedicionarias del ejército imperial japonés, ordenó a los soldados que no atentaran contra civiles, su ausencia en Nankín y su reemplazo temporal por el príncipe Yasuhiko Asaka resultó en una tragedia absoluta para los habitantes de la capital china. Mira, el príncipe Asaka no dudó en cambiar esta orden y recurrió a la fuerza bruta para abrirse paso hacia el interior de la ciudad. Y como resultado, al día siguiente, Nankín fue azotada por una lluvia de balas, bombas aéreas, lo cual dejó claro al general Tang que no había ninguna oportunidad de repeler el poderío japonés. Estos fueron con todo. En un acto desesperado para salvar a su gente, el 12 de diciembre el general Tang ordenó a las tropas que se retiraran y huyeran. Sin embargo, esto solo provocó el caos. En un intento por preservar sus vidas, los soldados chinos se desnudaron y obligaron a los civiles a hacer lo mismo para confundirse entre los civiles y los soldados. Claro, porque la orden había sido no atacar ningún civil. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a quitarnos toda la ropa.
Por supuesto, esto no fue una idea, es una buena idea. Es demasiado Scooby-Doo esto. Terminó siendo un desastre, ya que el propio ejército chino terminó confundiéndose y atacando a sus propios compatriotas. Esa es la razón, señores, por las cuales existen uniformes militares. Exacto. Y cada país tiene su propio uniforme militar para que no se ataquen las tropas entre sí. Exacto, esta es la razón por la cual en los partidos de fútbol los equipos tienen uniformes distintos también, ¿no? Tú te imaginas, quítense todos la ropa. Ajá. Exacto. O sea, que eso no se hace, pero bueno. Sin contar que uno cuando está sin ropa, en una situación como esta, asumo yo, te sientes completamente desprotegido, ¿no? Te sientes desnudo. Desprotegido. Exacto. Desprotegido. Yo no podría tener una vida nudista, yo no sirvo para eso. Pero bueno, volviendo a este horror de Nankín, ¿no? A partir de este momento, la ciudad de Nankín se sumergió en una pesadilla que duró 42 días y cobró la vida de miles de personas. Miren, en este momento, párense todos ustedes, agarran un peluche, abracen el peluche. Sí, tómese un vasito de agua, riegue una planta, mire el cielo y piense que, bueno, que la vida es bella, señores, y que estos son episodios oscuros de la historia. Es importante recordarlos. Para que no se repitan. Lamentablemente se repiten, porque los horrores que estamos viendo que ocurren en este momento en Israel, en Gaza, son bastante parecidos a lo que vamos a narrar de Nankín. Sí, aunque una gran cantidad de la población de Nankín logró escapar de la ciudad al enterarse de que estaba en manos de los japoneses, aquellos menos privilegiados quedaron rezagados y muchos no sobrevivieron para contarlo. El 13 de diciembre, las órdenes para los soldados japoneses de no atacar los civiles cambiaron drásticamente. Debían llevar a cabo una limpieza profunda de toda la región. Exacto, las órdenes fueron textuales, limpieza profunda. Ahora, durante las siguientes 6 semanas, los japoneses llevaron a cabo una masacre despiadada y atroz en contra de los ciudadanos chinos. La barbarie alcanzó niveles inimaginables, ya que una vez que se emitió la orden de limpiar, de asesinarlos a todos, ustedes podrán imaginarse este caos, ¿no? Los soldados japoneses persiguieron a los civiles desarmados para ejecutarlos sin piedad. Las calles se convirtieron en un infierno y aquellos que podían intentaban refugiarse en casas o en tiendas, bazares, lo que sea. Pero todos los intentos de escapar de los japoneses resultaron en vano. Los perseguían para dispararles en el corazón, en la cara, incluso de manera cobarde aquellos que huían por la espalda. Sí. Y después los remataban con una bayoneta. Un número impactante de chinos fue atado a árboles para ser decapitados y muchos otros fueron obligados a arrodillarse esperando su estocada final. En medio de este desastre valía todo para acabar con la vida de alguien. Mira, balas, bayonetas, espadas, shinguto, piedras, manos, incluso quemarlos vivos. Toda esta crueldad se llevó a cabo frente a los ojos de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, quienes presenciaban impotentes el destino de sus seres queridos. En algunos casos, si la muerte no era rápida, las personas eran atadas de manos y formadas en filas para avanzar hacia su cruel destino. Bajo un clima inclemente, sin comida ni agua, hasta llegar a un río donde caían muertos, después de que una bala les destrozara la nuca. Se ensañaron, o sea, que había mucho odio. O sea, esto no era simplemente un tema militar por una conquista territorial. O sea, aquí había un odio. Recordemos que un aspecto que unió a Japón y a Alemania es que los japoneses se consideran racialmente superiores. Claro, por eso hacen esa afinidad. Tenían el mismo pensamiento racial que los alemanes. Ellos, por ejemplo, consideran que los chinos eran ciudadanos de segunda. Sí. Bueno, y los deshumanizaron completamente. Ahora, el ejército imperial parecía enorgullecerse de estos métodos de ejecución. Muchos hombres y mujeres fueron enterrados vivos, dejaban sus cabezas expuestas en el suelo para servir como un festín sádico. Por supuesto, las fosas comunes profundas no faltaron en Nankín, donde rápidamente se fueron acumulando los cuerpos de las víctimas que iban arrojadas en él. No, es que esto enterraban a la gente, le dejaban la cabeza afuera para que los perros se los comieran. No, una cosa terrible. No, jugaban a decapitarlos también. Sin embargo, y aunque ya todo lo relatado parezca espantosamente y verosímil, el ejército del emperador Hirohito, que por cierto Hirohito debe tener su circulito en el infierno, lo dijimos en el episodio pasado, y lo repito en y deberíamos hacer un episodio un día a Hirohito.
Parecía no tener ninguna clase de escrúpulos o límites, demostrando una necesidad patológica de alimentar su sadismo con actividades cada vez más atroces. De este modo, después de aburrirse de asesinar adultos, decidieron que no era justo que los bebés corrieran con mejor suerte. Así que los bebés también debían ser expuestos a un juego perverso. Lo que ellos hacen con los niños, yo no lo puedo narrar, porque yo soy madre y porque o sea, a mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda hacerle esto a un niño, ¿no? Aparte, estos horrores se están viendo actualmente, lo está cometiendo Hamas, y o sea, es una cosa que a mí me supera, capo. Yo no puedo leer lo que sigue. O sea, si ustedes quieren indagar más, búsquenlo, esto se consigue en internet, pero yo no lo voy a leer. Lo siento. Bueno, gracias a los pocos sobrevivientes de la masacre, muchos de estos que eran extranjeros, que se quedaron en Nankín para ayudar a los chinos, se pudo reconstruir un poco qué fue lo que sucedió aquí y qué tipo de monstruosidades fueron cometidas por los japoneses. Uno de los sobrevivientes fue Robert O. Wilson, un cirujano del Hospital Universitario de Nankín, quien vivió esos fatídicos días en lo que era la zona de seguridad. Gracias a sus diarios y a las cartas. Ya va, espérate, tenemos Hay un grillo intentando meterse en el episodio, ¿tú lo oyes? Por supuesto. Es un grillo japonés, saboteando el episodio. Me voy a poner como Hirohito con él. Ya va, un segundo, vamos a hacer aquí un ajuste. Mira, no pudimos hacer nada con el grillo va a estar el resto del episodio, así que quienes son de Venezuela... Va a vivir el resto de nuestra vida, como el pájaro de Allan Poe. Exacto. Quienes extrañen los grillitos venezolanos, bueno, aquí va uno de obsequio, va a estar todo el episodio porque no lo encontramos. Así que bueno, continuamos. Estábamos hablando de los diarios que dejó Robert Wilson, el cirujano del Hospital Universitario de Nankín, que gracias a este testimonio es que se pudo conocer con más detalle mucho de lo que aquí ocurrió. Fíjate, él le mandó una serie de cartas a su familia a decirle, bueno, sigo vivo. Exacto, fe de vida. Pero según las estimaciones de Wilson, se hablan de 100.000 personas asesinadas a sangre fría durante esos días. Qué barbaridad. En una de las cartas que le envió a su familia, entre el 15 y 18 de diciembre de 1937, describió cómo fue estar en medio de aquel infierno. Voy a leer textualmente lo que relató este doctor Wilson a su familia en esta fe de vida que les hizo llegar. La matanza de civiles es espantosa. Podría pasar horas contando los terribles e increíbles casos de violación y brutalidad que he presenciado. 2 cadáveres con bayonetas clavados en ellos son los únicos remanentes de 7 limpiadores de calles que estaban sentados en sus oficinas cuando los soldados japoneses entraron, sin previo aviso o razón, y mataron a 5 de ellos, hiriendo además a los 2 que encontraron su camino al hospital. Hay otros relatos de este diario. Él dice: permítanme relatar algunos casos ocurridos en los últimos días, prosiguió. Anoche irrumpieron en la casa de uno de los miembros del personal chino de la universidad, violaron a 2 de sus parientes. Además, en uno de los campos de refugiados también violaron a 2 niñas que no llegaban a los 16 años. Y después de abusar de ellas, las asesinaron. En fin, que el relato del doctor en esta carta es mucho más extenso y detallado. Cuenta incluso con detalle la muerte de un pequeño niño de 8 años. La muerte, no, él presume que el niño quedó vivo, pero la manera en la que al niño lo atacaron fue terrible, ¿no? Este infierno de desesperación y agonía se repitió durante los 42 días de la ocupación japonesa. A veces los días transcurrían bajo una intensa actividad malsana, otros días daba la impresión de una tensa calma. Era como si los soldados estuvieran experimentando la resaca de la embriaguez del sadismo, para después recobrar fuerzas y enseñarse otra vez contra familias enteras que no encontraron refugio para tanta maldad. Pero esto no fue lo único que ocurrió y, sorprendentemente, tampoco fue lo más cruel. Fíjense, las mujeres, ancianas, adolescentes, incluso niñas pequeñas, sufrieron quizás la peor de las violaciones colectivas jamás perpetradas. El ejército imperial japonés se encargó de separar casi siempre a los hombres de las mujeres, a ellas las dejaba con sus propias hijas o miembros femeninos de su familia y las violaban en masa. Pero aun cuando las violaciones se concentraron en su gran mayoría en las mujeres, también hubo testimonios de que muchos hombres fueron sodomizados.
castrados, incluso obligados a realizar actos depravados. Pues muchas veces los soldados preferían no hacer distinción entre hombres y mujeres para poder, digamos que, divertirse, entre comillas, obligando a las familias a cometer actos incestuosos. O sea, el sadismo en su máxima expresión. Sí, forzaron a padres a violar a sus propias hijas, a hijos a violar a sus propias madres. Qué horrible. Y lo mismo pasó entre hermanos. Fíjense, desde el mismo momento en que empezaron los abusos sexuales, se salieron de control. Las niñas pequeñas, a veces incluso menores de 8 años, eran las favoritas para llevar a cabo las perversiones. Los soldados más desalmados se divirtieron mutilándolas. Bueno, esto es terrible lo que hicieron. Terrible lo que hicieron con las niñas. Utilizaron tanto sus espadas como estacas de bambú. O sea, el sufrimiento más inconcebible que ustedes se puedan imaginar. Ni siquiera las embarazadas se salvaron. Es que aquí no se salvaba nadie, ¿no? Fíjense, el diario de John Rabe, el empresario alemán y líder del Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín, también fue una pieza clave para la reconstrucción de los espeluznantes hechos. En sus escritos, Rabe asegura que cada día ocurrían cientos o miles de violaciones por todo Nankín, que siempre acababan en brutales asesinatos. Esto es lo que dijo Rabe. En una de las casas de la calle detrás de mi jardín, violaron a una mujer y luego le hirieron en el cuello con una bayoneta. Me las arreglé para conseguir una ambulancia para poder llevarla al hospital de Kalou. Pero se dice que anoche más de 1,000 mujeres y niñas fueron violadas. Se leía, esto se leía en una de las entradas escritas el día 17 de diciembre, precisamente en el diario de John Rabe. Mira, no escuchas nada más que violaciones. Si los maridos, padres o hermanos intervienen, los fusilan. Lo que se escucha y se ve por todos lados es la brutalidad y la bestialidad de los soldados japoneses, concluye Rabe en esta nota. Y es que era exactamente de aquella manera. Las violaciones sistemáticas eran cosa de todos los días y figuraron como una de las mayores atrocidades cometidas por los soldados nipones, sobre todo por su explícita naturaleza sangrienta. No obstante, hay que resaltar que los espantosos relatos no vinieron únicamente del lado de los civiles que fueron víctimas de esta masacre, pues hubo soldados japoneses que, diciendo estar arrepentidos, relataron con lujo de detalles los excesos cometidos durante su estancia en Nankín. Sí, es verdad. Siendo el más famoso Shiro Azuma, quien confesó los hechos y viajó a China para disculparse por sus acciones, contribuyendo a reunir suficientes pruebas de todo lo que ocurrió. Mira, Azuma contó todo lo que hizo y vivió mientras prestó servicio como militar japonés en la masacre de Nankín, y él dejó un crudo testimonio en su diario, que el diario está titulado Mi pelotón de Nankín, posteriormente traducido a otros idiomas con el nombre del diario de Shiro Azuma. Si lo quieren buscar, lo pueden conseguir. Y también en algunos documentales en los que narró su experiencia. Por ejemplo, en una ocasión él contó cómo abordaban a las atemorizadas mujeres para ser violadas. Al principio empleábamos algunas palabras obscenas. La palabra pincancan, que significa pi, significa cadera, y cancan significa mirar. Y picancan era como la expresión japonesa de miremos a una mujer abrir las piernas, explicó. Luego prosiguió. Las mujeres chinas no usaban ropa interior. En su lugar llevaban pantalones atados a una cuerda sin estar... con un cordoncito. Un cordoncito, exactamente. Cuando tirábamos de la cuerda, las nalgas quedaban expuestas y en ese momento gritábamos picancán. Y todos observábamos con lujuria. Después de un rato decíamos algo como, hoy es mi día para darme un baño. Y en ese momento nos turnábamos para violarlas. Hubiera estado bien si solo las hubiésemos violado. Pero bueno, él dice, eso no es que estaba bien. Pero aparte, siempre las apuñalábamos y las matábamos después de abusar con ellas porque los cadáveres no hablan. Qué horrible, qué rudo ese relato. En el año 1998, Azuma, ya siendo un anciano de 86 años, defendió su diario ante la Corte Suprema de Japón para que fuera considerada una prueba fidedigna de lo ocurrido en Nankín, pero el tribunal negó la solicitud y fue catalogado como una calumnia. No obstante, pese a que Azuma fue desacreditado en su país natal, sus relatos sí fueron tomados en cuenta en China, porque él cuenta, nos adoctrinaron para creer que éramos una raza superior, ya que vivíamos solo para hacer el bien de un dios humano, nuestro emperador, pero los chinos no lo eran, por lo tanto no les teníamos más que desprecio.
Así que lucharé hasta la muerte como un joven, esta vez no por el emperador, sino por la justicia y la historia. Si se deja que el asunto descanse, entonces obviamente la masacre será tratada como ficción y el pueblo japonés ignorará este fragmento de la historia. Es importante aclarar también que así como hubo soldados que disfrutaron enormemente las atrocidades que hicieron en Nankín, algunos pocos intentaron negarse sabiendo que esto los llevaría a una muerte segura. Pero más importante aún, hubo alguien que sí intentó detener el infierno. El comandante Matsui, quien ya tenía conocimiento de los métodos de guerra del príncipe Asaka. Matsui llegó a los 4 días de haber iniciado la matanza y se horrorizó ante la brutalidad de lo que estaba alcanzando las acciones llevadas a cabo por los soldados en el asedio de Nankín. Indignado, impulsó denuncias dirigidas directamente a los altos funcionarios y oficiales que estaban permitiendo y participando en aquellas acciones y que no acataron las órdenes de no tocar a los civiles. Los militares involucrados eran más de 300. Pero lamentablemente las demandas judiciales introducidas por Matsui en contra de los oficiales no serían tomadas en cuenta, encontrando solo obstáculos para que no salieran a la luz los actos cometidos contra los civiles. Aun cuando él hizo todo lo que tuvo a su alcance para dar castigo a los responsables de estos crímenes, a los pocos días fue removido de su cargo y trasladado a otra zona por órdenes directas enviadas desde Tokio. Así se extendería el pandemonium durante 6 semanas hasta finales de enero de 1938. Vamos a repasar un poco las cifras oficiales que hay sobre esta masacre, lo que es esta masacre. Fíjate, a pesar de que los académicos y representantes oficiales de las naciones involucradas en los hechos no se ponen de acuerdo acerca del número de fallecidos que hubo, el gobierno chino estima que las víctimas podrían alcanzar los 300.000, más que las víctimas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Por su parte, las autoridades de Japón se han quejado y no reconocen estas cifras, asegurando que es muy difícil determinar el número de fallecidos, aunque los investigadores japoneses colocan el número en 200.000. Tampoco es poco, ¿sabes? Exactamente. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón siempre negó los macabros hechos acaecidos en Nankín, recientemente admitió que sí hubo asesinatos de civiles y saqueos. Recordemos el 731. Sí. Por su parte, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente estimó que más de 200.000 civiles chinos murieron y que las violaciones de mujeres, niños y ancianos alcanzaron los 20.000 casos, aunque según algunas estadísticas pudieran llegar a 80.000. A pesar de que la mayoría de los registros militares japoneses sobre los asesinatos fueron destruidos luego de la rendición del país nipón al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nankín, en China, aseguró que la cantidad supera los 300.000 fallecidos, con decenas de miles de casos de violaciones, de cifras que son avaladas por la UNESCO. De cualquier manera, las cifras son francamente escalofriantes. Sí. Sin embargo, Japón todavía acusa a China de inflar los números e incluso los nacionalistas más atrevidos niegan la masacre argumentando que todo fue una treta propagandística elaborada por los chinos para su desprestigio. ¡Qué horror! Ahora, hubo justicia. Fíjense, para el año 1945, luego de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Japón depuso las armas y el alto mando militar que dirigió a los soldados japoneses tuvo que responder ante la justicia internacional. A pesar de que intentó evitar la masacre, el comandante Matsui Iwane fue condenado a la horca por su pasividad ante los acontecimientos de la masacre de Nankín y no prevenir los crímenes que se exponen en el Tratado de la Convención de La Haya. Pagó el único que intentó hacer algo. Sí, señor. Un destino que afrontó con dignidad, pues, aunque estuvo ausente cuando se desató el infierno, él seguía siendo un responsable del oficial, o sea, como decir, el responsable oficial del ejército imperial. En los pocos informes militares que quedaron se puede leer las impresiones de Matsui sobre la matanza. Ahora me doy cuenta de que sin saberlo hemos causado un efecto muy grave en esta ciudad. Cuando pienso en los sentimientos de muchos de mis amigos chinos que han huido de Nankín y el futuro de los dos países, no puedo dejar de sentirme deprimido. Me siento muy solo y nunca podré estar de humor para regocijarme con esta victoria. Ofrezco mi pésame con profunda emoción a 1 millón de personas inocentes. Koki Hirota, el ministro de Asuntos Exteriores durante la masacre, fue declarado culpable de varios cargos de crímenes de guerra contra China y condenado a la horca en la prisión de Sugamo.
Por otro lado, el teniente Hisao Tani fue declarado culpable de alentar a sus hombres a asesinar a los civiles en Nankín, condenado también a morir por auspiciar y perpetrar crímenes de guerra, como violaciones, matanzas colectivas de civiles y vandalismo en las ciudades de Shanghái y Nankín. Este fue fusilado por el Ejército Nacional Revolucionario Chino. No obstante, el príncipe Yasuhiko Asaka recibió inmunidad por ser miembro de la familia imperial. Y desafortunadamente, como él, la mayoría de los líderes militares japoneses no pagaron por sus crímenes. Es increíble porque el que desató ese verdadero horror fue el príncipe Asaka. Si bien el país nipón ha admitido a regañadientes el asesinato de algunos civiles y otros hechos vandálicos como saqueos y destrucción de propiedad privada, un ínfimo grupo proveniente de las altas esferas gubernamentales y sectores de la sociedad todavía no reconoce la cantidad de muertos que dejó la masacre, ni siquiera algunos de los brutales crímenes ahí cometidos, prefiriendo apartarse de la verdad, de una verdad tan incómoda, sí, en un ademán testarudo de arraigo ultranacionalista, un factor que desgraciadamente ejerce un peso considerable en la opinión pública mundial. Ahora bien, ¿se puede decir que hubo justicia? No. Y nunca habrá hasta que Japón acepte lo ocurrido. Sin embargo, por más que se siga debatiendo acerca de estos espantosos acontecimientos y aunque el país nipón continúe negando la matanza y desestimando las pruebas, la masacre de Nankín es una realidad que Japón jamás va a poder borrar de su historia. Digamos que durante aquellas semanas, pues que fallecieron cientos de miles de personas inocentes, de las formas más despiadadas que cualquier ser humano puede imaginar, esto no va a ser sencillo de borrar. Sí, y por eso es importante contar estas cosas, ¿no? Para que no se olviden. Fíjate que estas atrocidades ocurrieron también en Vietnam, uh-huh, y trataron de taparlo, sí, también. Sí. De hecho, hay varias películas bastante interesantes al respecto. Definitivamente es un tema de la guerra de, uh-huh, por sí. Fíjate que las guerras antes, Dani, se llevaban a cabo, o sea, hubo un momento histórico que se llevaban a cabo entre militares. Exactamente. Tengo entendido que la Primera Guerra Mundial es cuando se comenzó a denominar como guerra total, donde comenzaron a suceder, o sea, empezó a incrementar la violencia hacia todo, o sea, la zona de guerra se convertía en un foco de violencia absoluta hacia todo, sí, y hacia todos. Sí, qué terrible. Mira, para cerrar, para concluir con este episodio fuerte y bueno, y si no nos escuchan muy animados, ustedes entenderán, ¿no? Esto no es para estar demasiado animado. No, y sobre todo porque algo como esto está ocurriendo precisamente, sí, lo estamos viendo en pleno siglo XXI. Exactamente. Ahora, es cierto que la masacre de Nankín es un escenario que se ha repetido en muchos otros conflictos bélicos. Sin embargo, su envergadura y la postura tan sanguinaria de sus perpetradores hacen que se ubique en un espacio muy difícil de clasificar y comparar. Estos rasgos que sin lugar a duda provocan en la actualidad los más acalorados debates sobre la condición humana, la filosofía y las difusas fronteras de las leyes en tiempos de guerra. Que ese todo vale realmente sí, es terrible. Bueno, vamos a darle agradecimiento, vamos a despedir este episodio. Un poco tristes. Estamos tristes. Es que este episodio es demasiado feo. Este episodio, bueno, pero es necesario a veces hablar estas cosas porque fíjate, yo había escuchado en algún momento la masacre de Nankín, pero jamás me imaginé que era esto. El mundo actualmente está muy triste y hacer un episodio muy light quizás sería una falta de respeto para las personas que la están pasando mal ahorita en Israel. Es importante saber lo que ha ocurrido en la historia, como lo triste de que la historia se repita y también ver qué pasa después. Los pueblos a veces piden perdón, montan una que otra estatua, y a los sociópatas no los toca nadie. Y a los sociópatas no los toca nadie, señor. Qué terrible es. Siempre lo mismo, se repite. Sí. Y el sociópata feliz que por y cierto, tranquilo. en las últimas publicaciones de cosas muy importantes a propósito del episodio anterior de la división del placer nazi, ahí sí se han puesto creativos. Mira, nos han dicho neonazis, nos han dicho cualquier cantidad de barbaridades a nosotros. Hay gente que no tiene comprensión lectora. Lean, señores, lean. Lean. No, y es que hay gente que tiene un pastel mental muy apretado. Sí, porque si no entras dentro de una clasificación es porque automáticamente eres de una tendencia particular. O sea,
Uno O sea, no puede tener uno una siempre capacidad tiene de análisis. uno ¿no? siempre tiene que estar lamiéndole las botas a alguien. No, nosotros no, nos negamos. Nadie, ¿sabes? Me opongo. Seré incómodo y que me odien todos, mejor. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, vamos a agradecerles a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo, donde vamos a estar el próximo 18 de octubre de 2023. Con un tema más light, por favor. A partir de las 5 de la tarde en un compartir de vinos y podcast, contándole un poco la historia de cosas muy importantes y transmitiendo en vivo desde ahí. Sí. Vamos a darle las gracias también a nuestros mecenas, nuestros 33 mecenas en Patreon, ya quienes están remando ahí fuertemente para que nosotros podamos semana a semana traerles estos episodios muy importantes. Tenemos un nuevo mecena que es muy chistoso porque él se llama Christopher. No recuerdo el apellido, pero el segundo apellido es Colón. ¿En serio? Y llegó. Pero llegó además la semana del 12 de octubre. Llegó en la semana del ¿Qué 12 es de esto? A octubre. ver, aquí me estoy metiendo en Patreon a ver esto. Es verdad. Christopher Sánchez Colón, bienvenido, Christopher. Ya te vamos a sumar a nuestro chat de WhatsApp. Pero muy mira la importante. casualidad. Me encanta. de Me encanta, me encanta. Ya te vamos a agregar al chat muy importante, Christopher. Vamos entonces a darle rápidamente a nuestras redes sociales. Bueno, si se quieren suscribir a Patreon, es patreon.com/cosas muy importantes. De $3 mensuales nos apoyan. Nuestras redes sociales, Son cosas muy importantes en Instagram. @podcastcmi en Twitter. O X, exacto. Y tenemos una página web que es www.cosasmuyimportantes.com, donde van a poder leer todos estos contenidos, aparte de dejarnos un correo si desean en info@cosasmuyimportantes.com. Bueno, nada, yo soy Daniela Federico. y nos escuchamos en un próximo episodio muy importante. Muy importante. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.